por estadística, la mitad de los que usted ve aquí, el día en que entren a la universidad, nunca más vuelven a pisar una iglesia cristiana. Y entonces yo me di cuenta que había un problema, porque aquí usted debe de saber que no soy el único hijo de pastor que hay aquí. Aquí en esta iglesia, por si no lo saben, tengo una hermana, se llama Debbie, ella también es hija de pastor. Pero también en esta iglesia tengo que reconocer que por su puesto y por su liderazgo, Pastor Juan Luis y Pastor Laurita son pastores, y también sus 3 hijos son hijos de pastor. En este caso es Rafita, es Suri, es Dane, ¿verdad? Ahora, pero no te dejes ir por la finta. Todos aquí, todos aquí somos hijos del buen pastor. Acuérdense cómo cantaba David. David cantaba, ya me gusta imaginármelo, pero me lo imagino así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y compuso un salmo basándose en el buen pastor, que es el Señor. Ahora, el Padre tuvo un hijo, el unigénito hijo del Padre, al cual también en Pedro, si usted ha leído un poquito de la Biblia, en Pedro a Jesús se le denomina el príncipe de los pastores. Eso significa que Jesús es el hijo o el unigénito del buen pastor. Entonces yo me puse a examinar la vida de Jesús y llegué a una conclusión que usted también debe de llegar con respecto al tema de sus hijos y, si es posible, aún su propia vida. Porque usted debe de entender que voy a decir algunas cosas acerca de mis papás. Mis papás no se convirtieron en pastores aquí en Tehuacán, Puebla. Nosotros venimos de una ciudad llamada Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz es denominada la ciudad de las flores o la ciudad de los músicos, porque cómo abundan los músicos en esa ciudad. Sin embargo, Dios nos llama de Jalapa. Yo tenía como unos 10 años, pero llama a mis papás en ese entonces a venir a la ciudad de Tehuacán a restaurar una iglesia aquí en la ciudad. Y usted debe de saber que esa transición, pues para nosotros fue muy importante, en específico para mí fue muy importante, porque pues yo ya no me acuerdo muchas cosas de Jalapa, pero sí me acuerdo muchas cosas que me pasaron en Tehuacán. Por ejemplo, te voy a contar esta cosa que me pasó, una anécdota. Yo estaba en la primaria, se llama El Patria de Tehuacán. Sí, yo también hice la misma cara que tú. Y entonces, en esta escuela, cuando entré, me pasó algo que nunca me había pasado. Yo allá en Jalapa, la verdad es que al ir a una escuela pública, todo el mundo me hacía bullying. No les voy a mentir, yo llegaba a mi casa con las marcas de los golpes que recibía en la escuela. Ya a veces llegaba con los pisotones. Una vez llegué con una marca así completa de un zapato aquí en mi espalda. Y entonces sufrimos un poquito ahí en la escuela. Me tiraban mis útiles a la basura. O sea, ahí en la escuela la verdad eran muy maldosos, en la pública. Y por la gracia de Dios, Dios me permitió llegar aquí a Tehuacán a una escuela privada. Dios fue bueno. Pero en esta escuela me pasó algo. En esta escuela me pasó que conocí a un niño igual de mi edad, ¿sí? Entre 10 y 11 años teníamos allí. Y entonces, para ese entonces, no le voy a mentir, para ese entonces yo ya había hecho un pacto conmigo mismo. Yo ya decía, no, allá en Jalapa me agarraban de barquito. Y yo dije, no, aquí en Tehuacán no me puede volver a pasar eso. Es escuela nueva, gente nueva, niños nuevos. A mí no me van a hacer como me hacían en ese entonces. Entonces yo llegué a Tehuacán, al patio de Tehuacán, y para empezar noté algo. Noté que para empezar las peleas con los compañeros eran diferentes. O sea, nada más eran como, ¿qué?
Nada más así como que, pues nunca llegaban realmente a los golpes, o sea, nada más era pura finta, ¿no? Es que, y así. O sea, no era nada así como lo que yo vi en Jalapa. Es que la escuela del Patria, pues tiene como, yo le calculaba como 200 alumnos, pero allá en Jalapa estudiaba en una de casi 1500 alumnos, era una bestialidad. Y entonces, bueno, para no hacerle el tema muy largo, yo llegué aquí a Tehuacán, a la escuela, y allí me encontré con un joven que desde que lo vi, me cayó gordo, me cayó gordísimo. Yo dije, ay, no sé qué tiene este que lo veo y algo me pasa con este, no lo soporto. Dije, no, no lo soporto, me cae gordo. Y pues éramos de que pues, nos agarrábamos ahí en la escuela y la directora nos mandaba a llamar a cada rato. Sí, me estoy confesando con ustedes, no he sido perfecto toda mi vida. Y entonces de repente, junto con este chavo, muchas veces nos pusieron, ya éramos, es más, le quitamos el trabajo al intendente, pues éramos los que todo el tiempo estábamos barriendo ahí en la escuela. Estábamos ahí ayudando al intendente. ¿Ah? Sí, pues sí, estábamos los dos ahí. Y nunca hablábamos, pero nos caíamos gordos. Hasta que pasó una vez, después de tantas peleas, mi maestra ya en sexto, imagínense, ya íbamos en sexto grado, y en sexto grado me manda a llamar mi maestra de sexto grado, mi maestra de sexto grado, una dulzura de mujer, cómo la recuerdo a ella. La verdad es que tuve una muy mala maestra y era cristiana, la de inglés, cómo me hizo ver mi suerte la de inglés. Pero esta Miss, la verdad la recuerdo con mucho cariño, porque es la protagonista de lo que pasó a continuación. Lo que sucedió con esta mujer es que nos sentó a mí y a este chamaco que me caía re gordo. Yo dije, oye, como, ¿qué tiene? No sé qué tiene, pero me cae gordo, lo veo y de repente nos sientan los dos en las bancas de la escuela y enfrente de nosotros la Miss de sexto se pone a llorar. Así, pero moco tendido, o sea, yo, de verdad, o sea, yo nunca había visto a una maestra llorar tanto como ella se puso a llorar delante de mí. De verdad estaba, llore y llore la maestra. Yo dije, es tu culpa, ya la rompiste, bájale, no es cierto. Yo dije, órale, pues es tu culpa, tú ya la rompiste, no sé qué le hiciste. No, y en eso está llore y llore. Y de repente empieza a hablar y me dice, Giovanni, no entiendo. ¿Por qué si tus papás son pastores, por qué tú haces lo que haces? Ay, a mí de verdad me dio miedo porque dije, ahora saben mi vida. Yo creí que nadie sabía lo que se dedicaban mis papás. También me di cuenta que sí te están checando. Pero lo que pasó después a mí me dejó en shock. O sea, yo dije, a ver qué está sucediendo aquí. Pues resulta que de repente me está diciendo eso a mí. Y me dice, Giovanni, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto que te peleas con él y así? No lo entiendo. Y luego se voltea a este niño, que no era mi amigo, era mi rival en la escuela. Y de repente se voltea con él y le dice, y tú también no entiendo por qué hacen esto si los dos son hijos de pastor. Acontece y sucede que el rival que yo lo vi desde el principio y me cayó gordísimo, también era hijo de pastor, pero de otra iglesia. Y entonces, eso que me pasó en la escuela, lo escribo también ahí en el libro, pero esto que me pasó en la escuela me dio una gran enseñanza en estos tiempos, porque si bien es cierto, tal vez mis papás tienen una responsabilidad mayor porque están aquí, pero tú debes de saber que para que ellos terminaran aquí en Tehuacán, pastoreándote a ti, a usted, ellos tuvieron que recibir un llamado genuino de Dios. Pastor Marcos estaba en Jalapa. Ustedes tal vez no sepan esta historia, pero era un evento en el World Trade Center, creo.
allí en Veracruz habían ido con una reunión de pastores, y en esa reunión de pastores mi papá estaba en el altar, estaba diciéndole: Señor, gracias porque me permites enviar a un discípulo a Tehuacán. Y entonces en esa reunión Dios le habla a mi papá, le dice: pero la mejor ofrenda no es tu discípulo, la mejor ofrenda eres tú. Y ese día mi papá recibió el llamado de parte de Dios. Y luego en esa misma reunión mi papá le dice al Señor: Señor, pero mi esposa no sé si vaya a querer, porque es dejar todo, no nos llevamos nada. Y entonces le dijo un trato: Señor, si mi esposa accede y tú le hablas, entonces yo sabré que tú fuiste. Y ese mismo día va con mi mamá y le dice a mi mamá, le dice: mi amor, creo que Dios me habló y me dijo que nosotros tenemos que ir. Y mi mamá le dice: Dios también me habló y me dijo exactamente lo mismo que a ti. Ese fue el día en que tomaron la decisión de dejar todo por venir a servir al Señor aquí en Tehuacán. Así nace el proyecto también luego, que posteriormente sería CAP, Casa de Avivamiento y Poder. Pero usted debe de saber algo: eso lo recibieron mis papás, no yo. Y ese llamado sí impacta en la vida de los hijos, de los líderes, hijos de pastores, hijos de ministros, hijos que aún están en una iglesia cristiana. Porque tú dices: bueno, el pastor es el pastor, ¿no? Pero yo quiero decirte que también tus hijos, ellos no saben muchas veces por qué vienen a la iglesia. Tú los traes y los obligas y dices: órale, vamos a la iglesia, y se bañan y muchas veces tus hijos te dicen: yo quiero quedarme viendo la tele y no quiero ir a la iglesia. Y entonces tú dices: no, porque aquí buscamos a Dios, y te los tratas de traer a la iglesia. Y entonces sucede lo que muchas veces sucede con las estadísticas, y es que las estadísticas son crudas. Al menos la mitad de los niños que están aquí, si no hacemos lo que se tiene que hacer, el día en que pongan un pie en la universidad, nunca más van a querer saber nada de Jesús. ¿Y tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes qué significa que un hijo ya no quiera buscar a Dios? Ahora, hay unas cosas que a mí me sucedieron como hijo y luego como adulto que también te quiero compartir. Pero como hijo es importante saber que mis papás recibieron un llamado, y a mí también me tuvieron que explicar en qué consiste ese llamado. A mí también me tuvieron que decir, en lugar de decir: órale, vamos a la iglesia, no, se tuvieron que sentar conmigo y me explicaron por qué es que servimos a Dios. ¿Por qué? Porque mira, los que recibieron el llamado eran mis papás, pero pues yo no sabía, yo estaba chiquito, tenía 10 años. O sea, ¿qué se puede saber a esa edad? Pero al final de cuentas, cuando tú recibes un llamado de Dios, como le pasó a Abraham, Abraham recibió un llamado de parte de Dios, pero escucha la razón por la cual Dios llama a Abraham. Le dice: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de sí que guarden el pacto. O sea, la razón por la cual Dios escoge a Abraham es porque sabe que Abraham es un buen padre, y que un buen padre va a poder transmitir esto a sus hijos. Ahora yo te voy a decir, un buen papá está escaso. Porque un buen papá, un padre te puede traer a la iglesia, pero un buen papá te explica por qué venimos a la iglesia. Porque tus hijos no saben qué vida tenías antes de venir a la iglesia. Hay personas aquí, estoy diciendo al tanteo, pero hay gente aquí que tal vez en su vida pasada eran delincuentes que tendrían que estar en la cárcel. Hay gente aquí que antes se dedicaba a la prostitución. Hay gente aquí que antes robaba. Hay gente aquí que antes hacía cosas que no tenían que hacer, ¿verdad? Y luego ellos vienen aquí a la iglesia y ahora traen sus hijos, traen su familia, y así, y así, y así. Pero ¿sabes cuál es el tema? El tema es que ahora tus hijos vienen y los traes, pero ellos no saben por qué venimos, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y entonces volvemos a ver esta referencia. Un padre te trae a la iglesia, pero un buen padre te explica por qué.
y te dice, hijo, yo estoy aquí y sirvo a Dios. Cada vez que yo escucho el testimonio de mi papá, cómo es que mi papá se convierte en cristiano, porque mi papá no nació siendo pastor. Mi papá era una persona antes de conocer a Cristo, y después de conocer a Cristo se volvió otra persona completa diferente. Mi papá también asistía, como muchos de ustedes hoy asisten a la iglesia, con otro pastor, y un día Dios lo llama al pastorado, y un día Dios lo escoge de entre la iglesia, y un día ahora este hombre, gracias por la gracia de Dios, ha escrito 5 libros, y yo soy un discípulo de él, y ahora ya tengo mi primero. Pero ahora este hombre, llamado Marcos Canela, me tiene que explicar a mí cómo es una vida de un hijo de Dios, cristiana. Ahora, no te voy a decir que fue fácil, pero a mí me encanta su testimonio de mi papá, porque siempre lloro cuando escucho, porque miren, para ustedes tal vez es un testimonio, pero para mí es de dónde vengo, mi familia. Estoy aquí porque Dios un día alcanzó a una mujer. Los que saben el testimonio de mi abuelita, los que saben el testimonio es que ella un día cae enferma en cama, y un día escucha las alabanzas, escucha la canción, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Pero ella venía del catolicismo, y en el catolicismo ella tenía su crucifijo ahí en la casa, y entonces ve el crucifijo y le dice, ayúdame, ayúdame Jesús. Ahí el crucifijo, y el crucifijo pues no le responde. Y entonces resulta que mi abuelita dice, llega a la conclusión ella solita, dice, ¿cómo me vas a ayudar si tú estás peor que yo? Y estaba el crucifijo, pues estaba Jesús colgado y así. Ajá. Y entonces ella llega a la conclusión y dice, oye, pero y entonces escucha por la ventana las alabanzas y dice, pero ¿por qué ellos están cantando de un Cristo que es hermoso y yo tengo un Cristo que no me puede ayudar? Y ese mismo día, a pesar de estar enferma, en una silla de ruedas, se fue a la reunión, le pidió que la llevaran, se fue a la reunión porque ella iba una vez cada 12 de diciembre, iba a la iglesia a dar gracias a Dios por el año, y eso era todo lo que su religión le permitía. Y entonces es a partir de ese día inicia una transformación en su corazón, y entonces empieza a creer en Jesús. Y es por esa razón que luego mi mamá viene a la iglesia, y allí en la iglesia mi papá conoce a mi mamá, y luego los dos Dios los llama para el ministerio, y ahora yo estoy aquí, gloria a Dios. Y no solamente yo estoy aquí, sino que también usted está también aquí, porque al final de cuentas, cuando Dios toca una vida, Dios no toca solamente esa vida, sino que Dios toca la vida de todas las demás personas que están aquí. Pero el tema es que si tú y yo queremos llegar a donde tenemos que llegar con nuestra familia, con nuestros hijos, tenemos que llevarles un evangelio que sea más que simplemente nominal. Vengo a la iglesia, me paro, me siento, aplaudo, levanto las manos, medio salto, medio hago las cosas, y ya luego chalala, a mi casa. La vida cristiana es más que eso. La vida cristiana no la podemos transmitir, para empezar, si ni siquiera está en nuestro corazón. Repite conmigo, yo no puedo heredar lo que no es mío. La principal razón por la cual tú no le puedes heredar la fe a tus hijos es porque, para empezar, tú no tienes fe. Porque yo no puedo heredar la casa que no es mía. Yo solamente heredo de lo que es mío. O sea que si mi hijo no tiene fe y ya tiene 15 años, pero él no tiene fe y él no cree en Jesús y se le hace harto odio y cansancio venir a la iglesia, te voy a explicar por qué es. Porque tú tampoco tienes fe. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes heredarle a tu hijo lo que no te pertenece. Cuando tú dices, yo tengo fe, pero tus hijos no la manifiestan, es porque no se la puedes heredar. Porque la herencia, escucha, la fe es algo que tú puedes heredar. A ver si me ayudan, no lo tengo aquí en los apuntes, pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, si no me recuerdo, el 2 de Timoteo dice que la fe que habitó
en Loida, dice, trayendo a la memoria la fe, digan conmigo, no fingida. Ya lo está leyendo. Dice, trayendo a la memoria la fe, no, ¿qué? Que hay en ti, digan conmigo, la cual habitó primero. ¿En dónde habitó primero la fe? En la abuela. ¿En dónde habita primero la fe? En mis antepasados. Hay gente en tu genética que si tú buscas, que fueron gente de fe. Y entonces dice, la cual habitó en ti, habita, la cual hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y dice, ¿y luego en quién? Y en tu madre Eunice. Y luego esa misma fe no fingida está ¿en dónde? En ti también. Ahora, entonces, ¿qué es lo que puedes heredar? Pues la fe fingida, pero esa no es fe. Entonces, si tú ves que tu chamaco tiene 12 años y ya se revela y dices, ay mamá, ¿para qué voy a la iglesia? Te doy una mala noticia. No es que tu hijo esté mal, es que ya tiene 3 metros bajo tierra y no te has dado cuenta. Porque lo normal en un hijo de Dios es que quiera buscar a Dios. Acuérdese lo que dijo Jesús acerca de los niños. Dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Eso significa que si tú a un niño le empiezas a enseñar de Jesús, el niño sí o sí quiere estar con Jesús. Digan conmigo, mis hijos anhelan estar con Jesús. Pero luego pasa algo en la adolescencia. Pasan cosas en la adolescencia que luego hacen que nuestros hijos ya no quieran el evangelio. ¿Y sabes qué es lo primero que ellos hacen? Ellos ven la suma de 1 más 1 son 2. La fe fingida de mi papá con la fe fingida de mi mamá da siempre 0. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque tú no puedes heredar lo que no es tuyo. Si yo estoy en una casa y pago renta, y de hecho mi depa allí en el Infona, yo pago renta, y ustedes deben de saber que yo esa casa, aunque la habite 10 años, ¿cuántos años tenemos allí en el depa, amor? ¿Como 7? Bueno, como 6, 7 años tenemos allí en ese depa. Lo pagamos renta. Pero por más que paguemos renta, ese departamento no es nuestro. No es como que el día que la dueña la quiera vender, pues ¿cuánto me toca? No, pues, también le pinté, le remodelé. No sucede así. Lo mismo pasa con la fe. La fe es una herencia. Tú le puedes heredar la fe a tus hijos, pero lo que sucede es que a veces no hay fe. Hay un fingimiento de fe. Hay creencias que no están alineadas con el evangelio, que tus hijos rápidamente se dan cuenta porque hay discrepancia. Nada lastima más el corazón de nuestros hijos que nuestro mal ejemplo. Es la realidad. Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Cuando decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Cuando prometemos y no cumplimos. Dios se da cuenta. Y entonces nuestros hijos, no solamente Dios se da cuenta, nuestros hijos se dan cuenta. Y Él dice, pues ya sé cómo es esto, así. Y pues le hacemos así. Dice que levanto las manos en la iglesia, pero en la escuela soy un pillo. Como yo en la escuela. Como yo en la escuela. A todos nos va a pasar, si no nos cuidamos, nos va a pasar eso, porque aquí en la alabanza estamos, pues mire, caras vemos, santos parecemos, ¿verdad? Aquí, alabaré. Y pues sí. Ahora, te voy a decir una realidad. Cuando ya estamos maleados, escucha esto, cuando ya estamos maleados, cuando ya no estamos en lo genuino, en lo puro de Dios, en la inocencia de Dios, es cuando ocupamos las fallas de nuestros líderes, las fallas de nuestros padres, las fallas de nuestros pastores para justificar nuestras propias fallas. Escucha esto, lo que te estoy diciendo es muy importante, porque entonces decimos, como mi pastor también se equivoca, pues yo también tengo derecho. Como mi papá también se equivoca, yo también tengo derecho. ¿Quién es mi papá?
para decirme lo que tengo que hacer si él mira, hace esto, esto y esto? Pero este comentario o esta forma de pensar nace de un corazón desviado, porque lo correcto es correcto, aunque nos equivoquemos. Lo bueno no deja de ser bueno, aunque nadie lo haga. Debemos de entender que cuando nosotros hemos abrazado la fe, todos nosotros llevamos en nosotros el compromiso de vivir de acuerdo al evangelio que nos ha sido predicado. No somos perfectos, pero debemos de entender que cuando ya hay malicia en el corazón, cuando dije que ¿qué hay? Entonces yo digo, como mi pastor no es perfecto, como mi pastor se equivoca, como mi padre no es perfecto, también se equivoca, como si mis líderes, porque a veces hay líderes de jóvenes. A ver, ¿dónde están los líderes de jóvenes? Levanten la mano. Estoy seguro que vas a ver a los líderes de jóvenes y vas a decir, ay, esos hipócritas también andan haciendo cosas. Dicen ellos, no yo. Y entonces tú vas a creer que porque ellos se equivocan, tú tienes derecho también a hacerlo. Y eso es una malicia en el corazón. Eso no proviene de Dios. Por eso es que hace ratito la hermana Delita me decía algo bien hermoso, que cuando ella conoció de Jesús, la persona que le predicó el evangelio, me dijo que una viejita le dijo, tú no veas lo que hace el hombre, tú mira lo que hace Jesús. Y abraza a Jesús. Si el hombre se equivoca, tú no dejes de ver a Jesús. Si los líderes de jóvenes se equivocan, tú no dejes de ver a Jesús. Si el pastor Marcos se equivoca, tú no dejes de ver a Jesús. Si el Giovanni Canela se equivoca, no dejes de ver a Jesús. Si el gobierno se equivoca, si tus padres se equivocan, tú no dejas de ver a Jesús, porque nuestro modelo no es el hombre terrenal, nuestro modelo es Jesús. Él es el digno de gloria. Él es el que es digno de ser imitado, amado, abrazado con todo nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros no explicamos estas cosas, errores se cometen. Y creemos que y entonces aquí está un punto importante, creemos que porque nosotros cometemos errores, o hemos pecado, o hemos hecho cosas que no se tienen que hacer, no tenemos autoridad para corregir lo que está mal. Y eso es un error, porque nosotros no corregimos lo que está mal en base a nuestra superioridad moral. Nosotros corregimos errores en base a la autoridad que Dios nos da, que es espiritual. La razón por la cual yo puedo hacer ajustes en mi vida y ajustes en la vida de las personas que están en mi cargo, no es porque yo sea perfecto, es porque hay uno que es perfecto, y porque no me predico a mí mismo, sino que yo predico ¿a quién? A Cristo, que es perfecto. Y no importa si el líder se equivoca, lo que importa es que que Cristo no se equivoca y que le debemos a Él todo. Eso te va a ayudar mucho, te va a quitar muchos dolores de cabeza aquí en la iglesia, porque en la iglesia tú vas a ver que de repente un líder sube, otro baja, luego uno está abajo y luego está arriba, y tú te vas a dar cuenta que así pasa siempre. En la iglesia así es. Pero no te equivoques. Hay uno que nunca ha dejado de estar en el trono y su nombre es Cristo. Él no va a descender, él ya bajó, ya vino, se hizo siervo y ya Dios lo exaltó. Tan tan. Si tú miras al hombre, vas a fracasar. Si tú miras a Jesús, te va a ir bien. Ahora, esta pequeña enseñanza que te estoy dando, pues a muchos no se las dicen, porque hacen ver a los pastores como superhéroes, que como si pisaran, ¿verdad? Y levitaran. Y ya no tuvieran fallas o debilidades. Pero la misma Biblia dice en Hebreos que el sacerdote está rodeado de debilidad. Ahora, te voy a explicar esto y te lo voy a explicar más a profundidad. ¿Estás listo? En el libro hay una parte que, si usted lo adquiere, la verdad es que no es porque me bendiga a mí, porque de verdad sí lo hace, pero creo que sí tengo un mensaje que te puede edificar. El segundo capítulo se llama Reyes y Sacerdotes. En este pasaje, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 7, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 7, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, digan conmigo, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aquí me detengo tantito, porque es importante que usted sepa que cuando usted cree en Jesús, usted tiene una responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad como hijo de Dios. Usted tiene una responsabilidad como hijo del gran rey. Usted debe de saber algo. ¿Usted cree que Jesús es rey? A ver, dígalo fuerte, porque como que nada más unos por allá sí dijeron. ¿Usted cree que Jesús es rey? Como que algunos todavía por allá. ¿Usted cree que Jesús es rey? Amén, eso. Ahora, la Biblia también dice en Hebreos que Jesús también es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa sumo sacerdote? Sumo no es aquel que hace sumo. Sumo es aquel que en la Biblia, o esta palabra, habla de algo de mayor importancia o de mayor rango. Eso significa que el sumo sacerdote tenía una responsabilidad mayor, o era el que dirigía a los sacerdotes nada más. O sea, era el encargado de la parte del sacerdocio. Ahora, usted debe de entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora digan conmigo, Jesús es el sumo sacerdote. Otra vez, dígalo conmigo, Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, pero Jesús no solamente es sumo sacerdote, Jesús también es Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, Jesús es Rey de Reyes y... Ok, ahora, pero ¿estamos hablando de dos Jesús o de un mismo Jesús? Eso significa que todos nosotros, en nosotros, portamos una misma moneda con doble cara. Eso significa que nosotros somos, en esencia, hijos de Dios, pero tenemos doble cara, en el sentido de que si nos miran de un lado tenemos una cosa y si nos miran del otro tenemos otra cosa. Es lo mismo, pero por un lado somos reyes y por otro lado somos ¿qué? Sacerdotes para nuestro Padre, que está allá ¿dónde? En los cielos. Y entonces aquí es donde quiero aclarar algunas cosas, porque mire, usted viene aquí a la iglesia y usted dice, y el pastor nos habla de los diezmos y de las ofrendas, pero él no va a trabajar como nosotros. Y la gente dice, es porque Dios me habla, no porque yo les esté espiando en sus conversaciones. Pero algunos dicen, ¿acaso el pastor te va a mantener o por qué estás ahí todo el rato en la iglesia? ¡Auch! Dolió. ¿O por qué están tanto tiempo los jóvenes ahí en la iglesia? ¿Acaso ya el pastor ya te va a pagar? A ver, ¿cuánto te va a pagar? Lo que tú no sabes, ojo, lo que tú no sabes es que yo me acuerdo todos los esfuerzos de negocios que mis papás tuvieron que hacer para estar hoy aquí. Como te dije, mis papás eran creyentes como usted que está aquí sentado. Mis papás no nacieron pastores. Mis papás tenían que venir a la iglesia, tenían que ofrendar y tenían que diezmar así como usted. Y nadie les pagaba ni les daba ofrenda cada vez que ellos hacían algún servicio en la iglesia. Mi papá compró pianos en la iglesia y no era el pastor. Mi papá era el que hacía los esfuerzos también evangelísticos. Él pagaba sus propios congresos, él pagaba sus propios eventos, él trabajaba y servía a Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo, verdad? Porque Dios merece ser servido y honrado. Claro que sí. Ahora, pero muchas veces nosotros decimos, pero el pastor porque es el pastor. ¿Y usted qué es? Usted es un rey y un sacerdote. Lo que Dios espera de ti es que trabajes y que gobiernes, pero que también sirvas. Porque tú eres un rey y eres un sacerdote para tu Padre. Eso ya no le gustó. Porque, escuche, eso es importante. Porque mucha gente viene a la iglesia y dice, no, y cuando el pastor ahora sí ya suelte un varo, entonces ese día ya me consagro, ese día ya voy a hacer la obra de Dios, y ese día, pues mire hermano, usted se va a quedar allí secándose porque eso no va a suceder. Usted debe de saber que usted tiene que empezar a servir a Dios, pero si lo hace solamente condicionado, si hay dinero o no hay dinero, usted no es siervo de Dios, usted es siervo del dinero.
Si solamente puede mover un brazo y una pierna aquí en la iglesia, solo si hay dinero de por medio, el Señor no es Dios, el Señor es el dinero. Yo tengo 30 años aquí en la iglesia y es cierto, cuando era pequeño, pues yo no escogía la vida que me tocó llevar. A mí me tocó la transición cuando mis padres trabajaban de 5 de la mañana a más o menos 6 de la tarde. Todos los días se paraban 5 de la mañana, terminaban 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde empezaban a hacer visitas a los hermanos de la iglesia. Empezaban a visitar la cárcel para predicar el evangelio, los hospitales para predicar el evangelio. Empezaban a hacer todas estas cosas que usted también debe de hacer, solo que no se ha dado cuenta. Porque usted cree que el servicio y el sacerdocio solamente aplica para el pastor, pero usted no se ha dado cuenta que usted también es un reino de reyes y sacerdotes. Dios está esperando que usted gobierne allá afuera. Por eso le recomiendo que pueda leer esta parte, porque hay una sección de cosas que competen al reino y hay una sección que competen al sacerdocio. Tu trabajo es parte de tu gobierno aquí en la tierra. Tu trabajo donde ahorita trabajas, si eres bueno haciendo tu trabajo, la gente te va a empezar a reconocer como una autoridad en el rubro. Cuando tú eres una persona que eres disciplinada y abres tu negocio y eres bueno haciendo tu trabajo, la gente va a empezar a venir a ti y te van a decir, oye, quiero que me ayudes con esto, ¿cuánto me cobras? Porque Dios te ha llamado a gobernar esa área. Y luego si empiezas a tener empleados, qué bueno, eso habla de un gobierno que se está extendiendo, porque un gobierno que se está extendiendo te va a permitir bendecir la vida de otros. Amén o no amén. Ahora, pero esa es la parte de los reyes y de los reyes. Ahora falta la parte del sacerdocio. La parte del sacerdocio tiene que ver con esas áreas que la parte del trabajo no puede hacer y no puede suplir. La parte del sacerdocio es como cuando le enseñamos a la gente a orar. Ahora, yo te voy a decir una realidad. Aquí en la iglesia, el pastor Marcos nos ha enseñado que en el sacerdocio, la gente o los pastores nos pueden enseñar a orar, pero solamente un rey nos puede enseñar a trabajar. Quiero volverlo a explicar. Hay cosas que la oración no puede hacer. La oración no va a traerte dinero a tu cartera. Pero hay cosas que el trabajo no puede hacer, que la oración sí puede hacer. Entonces tú debes de entender que Dios a ti te ha llamado a que tengas en ti mismo lo mismo que tiene Jesús. Jesús en sí mismo, la función es rey, pero también es sumo sacerdote. Yo también soy sacerdote, pero también soy rey. La palabra sacerdocio significa aquel que se acerca a ofrecer algo a Dios. De ahí en fuera tú te vas a dar cuenta la razón por la cual muchos hijos no pueden ver en ti la fe, porque solamente gobiernas, vas a tu trabajo y trabajas en cosas aquí en la iglesia. No me gusta separarlo así como secular o cristiano. Yo no me gusta hacer esa separación, pero permítame hacerla. Tus hijos te ven allá en tu trabajo y te ven haciendo las cosas que competen a un rey, las cosas que competen a tu crecimiento, te ven en tu negocio, te ven en tu empresa y te ven que incluso puedes mandar gente y haces cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te ven ofreciéndole algo a Dios. Y ese es un error. Porque tú dices, oye, es que pues hay que trabajar y hay que hacerlo. Amados hermanos, cuando usted se sienta a ver la tele después de que trabajó mucho rato, yo me acuerdo que muchas veces yo ni siquiera veía a mis papás en el día, porque saliendo del trabajo ellos iban a visitar personas y hacer la obra de Dios. Ahora, esto ha provocado algunas separaciones en algunas familias, porque luego dicen, bueno, pero ¿y si sirvo a Dios y trabajo? Ya no tengo tiempo para la familia. Y dicen, oye, o sirvo a Dios o sirvo a mi familia. Quiero que hagan así conmigo, mira. Así, hagan así su mano. Les voy a explicar. El orden de prioridades que el Señor nos enseña en su palabra. Hagan así su mano. Número 1,
El dedo gordito, muévalo. En el dedo gordito está nuestra relación con Dios. En este dedo gordito, ¿verdad? Este dedo es el que nos dice que Dios es lo más importante. Dios debe ser nuestra relación más importante. Ahora vamos, haga así conmigo. Ahora sí. Como visto. Así. Así es como yo lo aprendí después de tantos años. No se preocupe, a mí no me lo habían enseñado, pero ahora sí se los digo. En este dedito está lo que Dios te mandó a hacer. Vean conmigo, mi relación con Dios es lo más importante. En segundo lugar está lo que Dios me mandó a hacer en esta vida. O sea, porque tú no naciste por equivocación. O sea, no es como que tu mamá y tu papá andaban jariosos, andaban calenturientos y de repente, ¡pum!, naciste tú y aquí estamos. No. Para que tú nacieras, Dios tuvo que hacer algo. Miren, tuvo que hacer así, miren. En el vientre de tu mamá. Él sopló aliento de vida. Entonces significa que tu vida tiene un propósito. ¿Ok? Estamos aquí. Nuevamente, ¿cuál es el primer dedito? Mi relación con Dios, mi asignación, lo que Dios me mandó a hacer en esta tierra. Y ahora sí, 3. Ahora sí, en esta es nuestras relaciones. Lo más importante es, en este caso, el vínculo principal. Si estás casado, tu esposa, tus hijos. Luego el segundo grupo de gente más importante es pues tus primos, tus tíos. Y luego, ¿me explico? Y luego, cuarto punto, está tu trabajo. A ver, haz así conmigo. Así, mira. Tu trabajo. Si te mocharon un dedo, pues no se va a poder, pero está tu trabajo. Quinto dedo. Ahora sí, haga así. Ya está más fácil. Quinto dedo. Son las actividades que tienen que ver con tu descanso. Tienen que ver con las actividades que tú haces para relax. Salidas con amigos, ir al cine, hacer cosas que esas cosas también a Dios le interesan. ¿Saben por qué? Porque Dios lo designó así, de hecho así se le llama el Shabbat, el día del reposo, el día de descanso. O sea, Dios trabaja, pero Dios no necesita descansar. Pero aún así, Él nos enseña a través de eso que se debe descansar por lo menos un día a la semana. Para Dios también eso es importante. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros lo que solemos hacer es primero la familia, luego el trabajo y al último, si da tiempo, Dios. Mi relación con Dios. Y si necesito otro dedo más para si me queda tiempo, ya hago algo en la iglesia. ¿Cómo cree que es una vida desordenada? No vas a saber si has estado ordenando bien tu vida y tus prioridades hasta que tus hijos ya no quieran venir a la iglesia. Tú no vas a saber si has estado haciendo un buen trabajo de tu vida hasta que tus hijos un día te digan: papá, ¿para qué vamos a la iglesia? Mejor vamos a la carnita asada. Y tú vas a decir: sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, amada iglesia? Por eso es importante que nunca olvides esto. Porque dices: oye, pero mi matrimonio es demasiado importante, ¿verdad? Pero ¿y si tu matrimonio es el impedimento para que tú hagas la voluntad de Dios? ¿Vas a honrar más tu matrimonio que lo que Dios dijo que tienes que hacer? Si tu esposa no quiere ir al cielo, ¿tú también te vas a ir al infierno con ella? Si tu esposo no quiere ir al cielo, ¿tú también te vas a ir al infierno con él? Por eso tienes que tener bien en orden tus prioridades. Dios, tu relación con Dios. Lo que Dios te mandó a hacer. Luego, tus relaciones importantes. Cuarto, tu trabajo. Ahora, te voy a dar un tip que tal vez nadie me pidió y ya con esto empiezo a terminar esta parte. Porque hoy se fue medio largo el día. Pero no los quiero. ¿Ya se cansaron? El tip es este. ¿Por qué estoy separando este cuarto dedo? Porque este cuarto dedo podemos hacer un cambio. Podemos tener un upgrade. Podemos tener una actualización donde puedas vivir de aquello que Dios te mandó a hacer. Es diferente. Repite conmigo. Un día voy a vivir de aquello que Dios me mandó a hacer. Un día voy a vivir de aquello que Dios me mandó a hacer.
Ahorita estoy trabajando vendiendo tortas. Y está bien. Pero un día, si tú no naciste para ser el mejor tortero de la ciudad, un día vas a vivir de aquellas cosas que Dios te mandó a hacer. La pregunta es, y esta es una pregunta que va a incomodar a muchos. Dios te mandó a hacer, bueno, yo sé que te dedicas, eres ingeniera en aplicación de uñas y tratamientos para los pies. Por cierto, recomendadísima, mi hermana Cristi. Ahora, la pregunta es, ¿Dios te llamó a eso? Pero a veces lo tenemos que hacer, como mis papás. Mis papás vendían helados mientras hacían ¿qué? Iglesia. Hasta que un día ya no fue necesario vender helados y ahora ellos hacen iglesia porque eso fue lo que Dios les mandó a hacer. Y entonces significa que ahora yo puedo trabajar con ellos en la obra y en la iglesia, y yo no veo una competencia entre Dios y yo y la familia y eso, porque la misma familia está en la obra. ¿Sabes cuándo comienza una división en casa? Cuando tus hijos te dicen, oye, ¿y para qué vamos tanto a la iglesia? ¿A poco sí es muy necesario ir todos los días a una célula? ¿A poco sí es muy obligatorio ir a la iglesia? ¿A poco sí tenemos que tocar el piano en la iglesia? A ver, ¿por qué tenemos que hacer esto? Oigan, la división, ¿sabes cuándo comienza? La división comienza cuando ellos tienen un punto de vista completamente diferente al del reino de Dios. Cuando creen que la iglesia y su servicio a Dios es opcional. Cuando creen que solamente fueron llamados a ser reyes, porque dices, no, me voy a la universidad y voy a estudiar esto y voy a estudiar el otro y voy así y así y así, así. Y entonces tú le dices, oye, ¿y a qué iglesia vas a ir si vas a la universidad? Ah, pues no sé cuál. Y entonces hay conflicto. ¿Por qué? Porque no tienen sus prioridades ordenadas. Creen que la iglesia es un estorbo para que ellos puedan superarse, para que ellos puedan crecer. Creen que la iglesia es un estorbo. Pero yo te voy a decir algo. Yo voy a ¿puedo ponerte de ejemplo mi Juliancito? ¿Sí? La pregunta es, los que no saben, mi Juliancito ahorita es el líder de jóvenes de esta iglesia, de los varones. Ahora, también está mi querida Rebe. Ahora, Rebe, yo no creo que ellos sean perfectos. ¿Cuántos creen que Julián es perfecto? O sea, legua se le ve ahí algo raro, ¿no? Pero te voy a decir algo que sí ha hecho bien mi Julián. Julián, cuando me dijo, oye, es que quiero meterme a estudiar a la universidad, yo le dije, me encanta. Pero si yo veo que le estás empezando a quedar mal a Dios, yo sí voy a hablar con tu jefe que te saque. Yo le dije, hice un trato con él, le dije, tú tienes que servir a Dios y tienes que estudiar. No le puedes bajar. Y mírenlo, mi muchachón, ya le falta poquito. Y sigue sirviendo a Dios en su sacerdocio y sigue creando pues crecimiento de su ambiente laboral, de su gobierno en esta tierra. Yo creo que un día Dios le va a permitir tener una empresa y tener empleados y gobernar en su ramo. Pero ojo, eso se puede producir en corazones que aman a Dios. Si no aman a Dios, van a ver siempre la iglesia como un estorbo. Ay, es que solamente quiero estudiar, pero la iglesia no. ¿Por qué? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Pero para eso se requiere tener un corazón que ame a Jesús, que nunca olvide el llamado principal, que nunca olvide su relación con Dios y que siempre recuerde para qué Dios nos salvó. Yo sé por qué estoy aquí, yo sé por qué Dios me alcanzó, y yo anhelo que cada uno de tus hijos un día se encuentre con el Señor y que no tengas que estar batallando y diciendo, ay, ¿para qué van a ir a la iglesia? ¿Por qué tanta célula? Tampoco es que nos pasemos todo el día en las células. Examina el orden de tus prioridades. Yo siempre les digo, ¿cuánto tiempo te la pasas en la iglesia? ¿El domingo? Bueno, hoy fue un día extraordinario. Ponle 4 o 5 horas, un domingo. Pero en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cómo es que no tienes tiempo para honrar a Dios? ¿Cómo es que no tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios? Si tienes tiempo para honrar tus amigotes, tienes tiempo para honrar tus planes, pero no tienes tiempo para honrar a Dios. ¿Qué clase de vida sin propósito es esa? Porque hasta donde yo me acuerdo,
el único lugar en donde sabemos para qué nacimos es yendo a aquel que nos creó. Yo no me doy propósito a mí mismo. Mi creador es el que sabe para qué nací. Yo no soy producto de la casualidad. Yo sé quién me trajo y para qué estoy aquí. Póngase de pie, hermanos. Ya terminé. Si a alguien al final le gustaría adquirir este libro, ahí atrás está la mesita. Y si gustan, se los puedo firmar con todo mi corazón. Pero simplemente les quiero dar gracias, número uno, porque aguantaron. Yo vi que algunos ya estaban ahí como quedándose dormidos. Yo sé que estuvo muy largo. Hoy fue un día extraordinario. ¿Hoy fue un día qué? Pero la pregunta es, ¿se fue con una bendición de algo? ¿Dios le edificó en algo? Pues bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a despedirnos. ¿Le parece? En el nombre de Cristo Jesús, declaramos sobre ti este inicio de semana bendición y abundancia sobre ti y sobre toda tu casa. Declaramos que la luz de Dios va a ser vista sobre ti. Declaramos que el reino de Dios será establecido en tu casa y en tu familia, porque Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios que va a glorificarse en tu vida. Dios es un Dios que va a glorificarse en la vida de tus hijos. Y si Dios no viene todavía, en la vida de tus nietos, en el nombre de Cristo Jesús, de tal manera que todo tu linaje sea resguardado en el poder de Cristo y en su amor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues amados, Dios me los bendiga.